Hola, soy la doctora Jessica Valencia Rivero, soy neumóloga y tengo alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria. Este es un video dirigido específicamente a cirujanos generales, otorrinos, ginecólogos, etcétera, de las medidas de seguridad que deberían tomar en cirugías durante ese tiempo de la pandemia de COVID-19. Como medidas generales, debemos inicialmente posponer todas las cirugías que sean posibles. Las cirugías que vayamos a realizar debemos hacerlas con equipo de protección completo, mascarilla N95 o superior, gafas cerradas y pantalla o careta si procede. ¿Cuáles son los motivos por los cuales debemos posponer nuestras cirugías? Primero, pues por la demanda de ventiladores que hay en el mundo en general y la limitación para utilizarlo por la cantidad que tenemos, el número de camas de un hospital, el personal que está en quirófanos, las enfermeras, los camilleros, etcétera, son personal que podrían estar ayudando con los pacientes de COVID, y la limitación de camas de terapia intensiva, porque a veces nuestros pacientes quirúrgicos pueden requerir intervenciones de terapia intensiva y no las vamos a tener porque están saturadas con COVID. Entonces, todo esto lo tenemos que poner en consideración antes de decidir meter un paciente a cirugía. Hay grupos en particular que van a salir perjudicados con esto. Entre los más afectados van a ser los pacientes oncológicos. Primero que nada, pues porque son pacientes que son más susceptibles a coronavirus, a contagiarse estando en un hospital, porque vamos a tener una alteración de sus esquemas de quimioterapia, radioterapia y procedimientos quirúrgicos por los tiempos. Las urgencias oncológicas en ocasiones van a llegar al hospital y va a ser limitado el personal o las camas que se tengan para atenderlos. Debe ser un grupo de prioridad para tomar prueba de coronavirus en caso de que se sospeche que esté infectado. Y pues siempre tenemos que tener en cuenta el riesgo de que un paciente oncológico requiera terapia intensiva o ventilación mecánica invasiva cuando sale de la cirugía. Idealmente deberíamos tener procesos de creación de hospitales limpios, es decir, hospitales donde se traten exclusivamente urgencias de pacientes no coronavirus. Y pues también hay sugerencias de cambiar el plan de manejo para postergar hospitalizaciones y cirugías de estos mismos pacientes, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Voy a poner como un ejemplo el cáncer colorectal. Lo pongo como ejemplo porque en particular los servicios de coloproctología han sido como de los más afectados con la pandemia a nivel mundial, porque la cirugía transanal o abierta es particularmente de alto riesgo porque hay aerosolización fecal, y en algunos estudios han demostrado PCRs positivos en materia fecal para coronavirus. Y pues esto, ya hablando en general de todos los pacientes oncológicos, se desconoce el impacto real que estos cambios en sus esquemas terapéuticos va a tener a lo largo del tiempo en sus pronósticos y resultados. Pero podemos ver en este ejemplo, en este cuadrito, cómo viene un resumen de las recomendaciones específicas en cáncer colorectal para lesiones precancerosas, qué hacer cuando son lesiones colónicas avanzadas, según los estadios clínicos, desde sugerencias de prolongar los esquemas de neoadyuvancia hasta postergar la cirugía y etcétera. En este artículo, que está aquí la bibliografía, y si lo necesitan se los puedo hacer llegar con toda facilidad, viene específicamente por tipo de cáncer, qué recomendaciones para los esquemas y para los estadios clínicos específicos, lo cual puede ser un poco útil de la experiencia que ha habido en el resto del mundo. En cuanto a los procedimientos endoscópicos, se dividen en no, sin alto riesgo y como más alto riesgo. Y de esto depende qué tipo de equipo debemos utilizar en cada uno de estos procedimientos. Como de no alto riesgo se considera la colonoscopía y otras endoscopías. Se debe utilizar en el 95 aún así, y se debe utilizar el equipo impermeable completo, que incluye cobertura de cabeza y cuello. En la cirugía endoscópica superior, lo mismo,
ahí sí es requisito N95 y lo mismo el impermeable completo. Y en la cirugía en broncoscopía es de súper alto riesgo, tanto en confirmados como en sospechosos, y debemos utilizar N95, equipo completo impermeable con protección de cuello y cara y de preferencia habitaciones de presión negativa, aunque estas no están disponibles en muchos hospitales de nuestro país. En cuanto a las cirugías urgentes que no puedan postergarse, deben todas tener una prueba de COVID y entonces hacernos la pregunta, ¿esta prueba es positiva o es negativa? Segunda pregunta, ¿tengo equipo de protección completo para el personal que entrará a la cirugía? Y tercera pregunta, ¿tengo algún tratamiento alternativo? Es decir, aun cuando es una cirugía urgente, si yo no tengo el equipo de protección completo para todo el personal, no puedo realizarla. Idealmente a todos los pacientes debo hacerles una PCR de coronavirus y una tomografía de tórax. Si no tengo acceso, ya sea o al PCR o a la tomografía o a ambos, debo proceder a la cirugía asumiendo que el paciente es coronavirus positivo y tomar las medidas de protección correspondientes. Entonces, o le hago prueba a todos o asumo que todos son coronavirus. Y dado que la prueba de coronavirus en exudado nasofaringeo tiene una sensibilidad del 63%, si yo fuera cirujano, yo asumiría que todos tienen coronavirus. Durante la cirugía del paciente, ya sea sospechoso o confirmado de coronavirus, prácticamente yo les recomiendo en todas las cirugías de hoy en adelante o de hace 2 semanas en adelante. Algunas recomendaciones específicas serían durante la intubación y extubación se queda solo el anestesiólogo en la sala y quien va a ayudar al proceso de administrar medicamentos, etc. El resto del personal entra a la sala después de intubarse el paciente y se sale antes de que se extube el paciente. Para la extubación se queda también solo el anestesiólogo. No hay evidencia suficiente para dejar de hacer laparoscopías. Sin embargo, sí se debe usar del equipo de protección completo, incluyendo el traje impermeable, gogles sellados, mascarilla N95 o equivalente y careta de preferencia. Se debe disminuir la salida de gas por orificios cuando no sea indispensable. Debemos contar con un buen sistema de aspiración durante la cirugía, de preferencia de tipo automático. Utilizar la potencia del electrocauterio al mínimo necesario y pues tratar de que el procedimiento sea lo más limpio posible en cuanto a sangres, fluidos, etc. y las superficies que tengamos en el quirófano. Aquí viene un cuadro en donde se resumen los cuidados que mencionamos anteriormente. Viene específicamente la coordinadora de enfermería, la circulante externa, la circulante interna e instrumentista, el anestesiólogo y el técnico de quirófano, así como pues los cirujanos, ¿no? Entonces viene fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria y quiénes tienen que estar en cada momento quirúrgico. Viene aquí también una forma se debe dar, cuando se avisa que va a pasar el paciente a quirófano, si ya está en una UCI o en una zona hospitalaria aislada, debemos dar 30 minutos al personal de la sala para que prepare el traslado y pueda activar todo y despejar la ruta. Y todo el personal debe ducharse después de la intervención. Y ahora tenemos un algoritmo sencillo, y creo que para mí sencillo y muy importante, que todos los cirujanos deberían de ver, que es cómo decidir si paso a un paciente a cirugía o no. Y aquí si es un paciente urgente, le tengo que hacer test rápido, PCR convencional, TAC de tórax. Nosotros solo tenemos PCR y TAC de tórax, ok, podemos trabajar con esos dos. Si es positivo, valoro tratamiento de COVID y si es apendicitis o colecistitis aguda, trato de darle antibiótico-terapia 3 a 5 días, ingreso y tratamiento no quirúrgico. Y esto nos va a dar como baja tasa de infección por COVID nosocomial. El resto de los pacientes que no sean apendicitis y colecistitis, intervención quirúrgica y siempre con el equipo de protección completo, extremar la protección del equipo quirúrgico. Si el COVID, si la prueba sale negativa,
De todas formas, como les decía, es altamente recomendable tener todo el equipo de protección completo durante la intervención quirúrgica. Y luego el escenario del paciente programado, si es diferible, lo difiero. Si no es diferible, lo mismo. PCR, si es positivo, valoro darle tratamiento de COVID, tratar de bajar la carga del virus y luego meterlo a cirugía con todo el equipo de protección quirúrgico y si la prueba es negativa, de todas formas, entrar a cirugía con todo el equipo de protección quirúrgico. Este artículo también se los puedo hacer llegar con toda la facilidad. Y pues esta última diapositiva que dice ser cirujano en tiempos de COVID exige la máxima versatilidad y supone aceptar que las decisiones de hoy puede que no sean las de mañana. Y pues entre todo el equipo que se necesita para los cirujanos, parte importante es la resiliencia y soporte psicosocial, porque pues sus servicios tal vez son los que más van a cambiar y es lo que necesitan para sobrevivir esta pandemia. Gracias por su atención. Cualquier duda o comentario, ahí les dejo mi correo nuevamente y quedo atenta a sus dudas.